la investigación que Contraloría ya realizó, ya abrió por la fiesta y por la contratación escandalosa de la imprenta que se encargaba de imprimir las cédulas, porque además subcontrata a otra empresa. En realidad a ellos no les importa el derecho al voto, solo les importa comer, bailar y apoyar lo que tengan como consigna apoyar. Lo último en lo que han venido a defender es el voto, que es lo más sagrado y la razón de ser. Increíble, ¿no? Su razón de existir es el voto, es el derecho al voto, es que la gente no esté gritando, desesperada, queremos votar, que el sistema funcione. No me importa nada, todo está ok. No, precisamente su razón de existir es que no pase todo lo que pasó. Es alucinante, ¿no? Pero eso ocurrió. Ahora lo usan como cortina de humo, este estudio que de la nada sacaron debajo del sombrero para poder colocar un nuevo titular que aplane, que minimice la investigación que Contraloría ya realizó, ya abrió por la fiesta y por la contratación escandalosa de la imprenta que se encargaba de imprimir las cédulas, porque además subcontrata a otra empresa. Vamos a hablar de eso con Luis Isueldo, que ya está en nuestros estudios, y mucho más, porque la verdad es que ocurren escándalos todo el tiempo, y tenemos que hablar sobre eso, y también lo que está pasando en Palacio de Gobierno, que también tiene severos problemas, porque el escándalo para poder tener un argumento e indultar a Pedro Castillo, concederle la gracia presidencial, es escandalosísimo, con ayuda, por supuesto, de Salud, porque es un organismo que pertenece al Ministerio de Trabajo, cuyo jefe es Baltasar, tiene una independiente. Bienvenida, Alicia, ¿cómo estás? Gracias, Claudia, muchas gracias por la invitación. Estamos felices de tenerte y además nos apena saber que todavía, bueno, no llegaste, estuviste a punto de entrar como diputada, y qué pena porque queremos voces de mujeres como tú que tienen que dar la pena, ¿no? Que tienen toda la visión y la experiencia para poder sumarse a políticas públicas que realmente sirvan, sin tratar de servir. Tú sabes que vivimos en un país donde dice, bueno, es política. Uno estaría contenta si pierdes, porque bueno, te ganaron, ¿no? Porque es una competencia. Real. Pero una competencia de igualdad, en una competencia en la que de verdad hay una competición justa. Nosotros sabemos que hemos ido o creíamos que íbamos a una competencia, a una justa, a un proceso electoral en el que no se iban a presentar tantas irregularidades. Hay gente que tiene miedo de llamarle fraude, pero a la suma de todas estas irregularidades, ¿cómo lo llamas tú? O sea, ¿de qué otra manera podríamos llamarlo? Mira, hablabas de lo de Stanford, y ¿por qué irnos a un estudio que ha hecho una universidad online? O sea, porque no, la universidad puede estar allá, pero el estudio no ha venido a hacerlo acá. No ha auditado, aprender, no ha auditado el software. Es como enseñar cirugía, no ha visto las actas. Cirugía online. Ni siquiera eso, porque ahora, bueno, hasta con robot podrías hacer cirugía. Ni siquiera a ese nivel. Pero tenemos precedentes diferentes en cuanto a que si quisiéramos hacer bien las cosas en el futuro. Si el Jurado Nacional de Elecciones hubiese querido rectificar todo este fraude que ha habido, esta suma de irregularidades, si quiere, hubiese actuado como actuó Berlín, por ejemplo. El Tribunal Constitucional en el 2021 anuló las elecciones parlamentarias en Berlín. ¿Por qué? Porque se sumaron un montón de irregularidades como las que se sucedieron acá en Perú. Así es. Acá en Lima. Y lo que donde no hubieron pantalla, ¿no? El domingo 12 de abril. No es solo el domingo Berlín. 12 de abril. Claro, no es solo Berlín. En Austria, igual. Pero el Tribunal Constitucional de ambos países no decretó y no dijo de que había habido fraude, sino porque simplemente las irregularidades, y eso hacía que el voto no sea limpio, que el voto no sea justo. Y eso acá en Perú no les ha importado. O sea, se han zurrado en todos nosotros. Pongamos que solo nos quedamos en las irregularidades del 12 de abril. Solo quedándonos ahí. Por esas irregularidades, en Rumanía se suspendieron las elecciones. Entonces, estamos hablando de países en los que se respeta el tema político. Acá no. Acá nosotros tenemos organizaciones criminales dentro de este proceso electoral. Porque ya es una organización, porque no es un tema. Si hubiésemos visto que era un tema logístico, entonces bueno, pues ya, qué mala organización, qué malo. Es a todo nivel. Yo estaba analizando ayer
y de verdad me quedé después de una conversación muy interesante que he tenido en el almuerzo, me quedé pensando, y yo siempre he pensado en el país y en mi futuro. Si yo estoy en política es porque me interesa mi patria, ¿ya? O sea, a mí no me llama, no me mueve pues el título y nada. Yo siempre he hecho patria, te consta, yo he hecho política detrás porque me gusta que la gente correcta llegue a estar en un cargo público. Siempre he criticado lo que me parece que debe criticarse, pero también he alabado las cosas que me parecen buenas. Pero en nuestro querido país, la mayoría de gente que accede a la política es gente que va a beneficiarse o que quiere solo ansia de poder, pero no les interesa la patria como patria, y eso es lo que más duele. Entonces yo ayer me ponía a pensar, ya ok, tenemos un sistema corrupto totalmente, vayamos pues a destapar todo esto. Es casi imposible que lo hagamos si es que llega Juntos por el Perú, porque van a lacrar todo, van a desaparecer todo, pero pongámonos en el escenario que ganase Keiko, porque nos van a llevar a esta elección. Igual va a ser una elección ilegítima, inmoral, ilegal, dentro de mi punto de vista. Ahora, pero sí, si llegase, ella, si de verdad no está, como ella dice, dentro de este fraude, que diga abiertamente, yo voy a abrir todo esto, va a ser de acceso público para que ustedes vean, y para que no se vuelva a repetir la base que la eligió. Sí, pero no puede ser ilegal para ella. Es que ya no sería ilegal, porque una segunda vuelta probablemente ya no sea, esperemos que no sea ilegal. Entonces ya allí tendría por lo menos convalidado el tema. ¿Cómo podemos nosotros tenemos que ver la institucionalidad también de la patria, la institucionalidad de la presidencia. Entonces, está bien, ya fue electa, ella, si es que yo no estoy dentro del fraude, yo diría, tengo que ser transparente, tengo que todo mi pueblo no puede vivir en esta oscuridad y no puede volver a repetirse esta historia. ¿Tú crees que ella lo va a decir? No, yo creo que eso debería decir. Yo no me pongo en su pellejo, pero creo que la mujer del César no solo tiene que serlo, sino sobre todo parecer. Entonces para mí eso es fundamental, porque para mí es un tema de principio. A nosotros los peruanos, al menos la sensación que tenemos es que nos están robando la dignidad. Es que esto ha sido un fraude. Y para que se quite toda esa aureola de que ella es parte del fraude, entonces que diga, una vez que yo salga electa, abriré todo para que todos los peruanos tengan acceso. Y no es que diga, yo voy a dejar la presidencia, no, porque ya ella tendría que estar, ya está institucionalidad. Quiero preguntarte, ¿tú crees que eso le sume votos? Yo no creo que si le sume o no le sume. La verdad es que yo hasta ahora, hasta ese momento, mientras yo no me convenza, yo voy a seguir en la posición en la que están muchos peruanos, ¿no? O sea, yo no voy a votar, no logro convencerme de votar por ninguno de los dos. Entonces, no hay forma, porque me siento indignada, me siento que me han robado esta elección, no a mí como candidata, sino al pueblo peruano. ¿Qué pasó con tu candidatura? Bueno, mi candidatura, yo estoy con muy buena votación, tengo casi 20.000 votos, me siento muy orgullosa del trabajo que he hecho. Pero también estás viendo, Lizzy, que gente con 4.000, 5.000 está... Bueno, pero ese es nuestro sistema. En la Cámara de Diputados. Ese es nuestro sistema. Pero no sería nuestro sistema realmente, porque si en este caso no se hubiera impedido el 500.000 de votos aproximadamente. Obviamente otro sería la historia. Otra sería la historia, pero yo por eso te decía sobre el cálculo electoral un segundo. El señor Rafael López Aliaga dice que de ese 500.000 mínimo, siendo castigadores en el campo de la estadística, 20% es de él. Sí. Si acá estamos hablando de 500.000, 5 por 2, 10, o sea, 100.000 votos. Con 100.000 votos, ahí pueden abrirse tranquilamente 3 escaños, ¿no? No solo es el tema de escaños, es que él pasaba la segunda vuelta. Además. Claro, pero hablando de ti, de la Cámara, porque ya la Cámara es lo que... Claro, pero a mí lo que me ha llamado siempre a estar en esta elección es porque yo creo en que las reformas tienen que ser unas reformas en nuestro país. Las reformas no pueden ser trabajadas bajo la mesa. Las reformas no pueden ser hechas a mitad. Y el único que ha propuesto reformas realmente que iban desde los cimientos era Rafael López Aliaga. Y es por eso que era necesario, no ya ahora cuando hago un análisis más consciente, no es la primera vez que le roban la segunda vuelta, es la segunda vez que le roban la segunda vuelta.
Y esta sí ha sido descarada. Con mecanismos mucho más ahora perfeccionados, ¿no? Claro, pero tenemos la los suerte. mismos también del 2021. Exacto. Lo que pasa es que nosotros tenemos un software clonado, un software que no ha sido comprado como debió haber sido. De hecho, para nosotros no es un software clonado de Venezuela, es un software que permite el acceso de diferentes servidores, donde tú puedes alterar los votos. Como te da la gana. Exactamente. Pero ojo que nosotros tenemos una prueba contundente. El jefe de informática, solo hablemos del conteo de votos, para no marear. Cada día nosotros tenemos un tema distinto aquí en la final. Todo lo que nos ha dicho la doctora Alicia Sueldo, que fue candidata a diputada, por más de 20.000 votos, pero no salió porque lamentablemente el sistema es así. Si le roban al presidente o al candidato presidencial medio millón o 100.000 votos, obvio que va a alterar la repartición de escaños, porque la 7 repartidora reduce. Entonces, hay personas con 3.000, 7.000 o 10.000 que son diputadas, pero la señora Sueldo con más de 20.000 no va a entrar. Igual lo que le pasa a la doctora Laisa Chaís, ¿no? Se ha quedado allí, en el último lugar de los más votados, dentro de los 9. Y con más de 60.000 votos, tampoco ha podido ingresar. Pero ese es el problema cuando ocurre precisamente todo lo que hemos visto. Pero hoy vamos a hablar de los escaños en el Parlamento, en la Cámara de Diputados y Senadores, porque ya pronto van a ser las elecciones de segunda vuelta, estamos a menos de 12 días, aproximadamente, ¿no? 20 de mayo, claro, estamos a 17 días. Aaron Salomón está con nosotros a esta hora. Buenos días, Hola, Aaron. ¿Qué tal? La repartición de escaños, que es lo que nos está comentando la doctora Sueldo, ¿cómo es? Vamos a hablar contigo con eso para que lo pases al switcher. ¿Cómo está repartido la Cámara de Diputados? ¿Quiénes tienen más diputados y quiénes tienen más senadores? Ahorita vamos con eso para analizar cómo sería el debate y quién sería aliado de quién posiblemente, tanto en la línea ideológica, en la visión social o contra Keiko Fujimori. Y finalmente hemos visto, la portada de hoy del panfleto de Chicho Mome, pero allí ha hablado el señor que es sindicado como asaltante de bancos, López Chau. Él ha hablado de que no va a hacer ningún pacto con nadie, ni con la izquierda, ni con cogobierno, ni con tampoco Keiko Fujimori menos. Pero la verdad es que no sabemos porque ahora pueden decir eso, pero a la hora que ya gane la persona y se requieran los votos para todo lo que se tiene que hacer desde el Ejecutivo y te digan, ¿sabes qué? Toma esto, ahí vamos a ver qué dice, ¿no? Lisa solo está con nosotros a esta hora de la mañana. No, López Chau ha hablado en el otro partido de la República. Pero vamos a hablar también de la encuesta falsa de Ipsos, ¿no? Esta empresa, ¿no? Que gana los dineros del Estado. Ahí ha dicho, ¿no? Obviamente que odia el Fujimori, odia el fujimorismo y dice que no va a ser su gobierno. Yo no lo sé. A ver, Lisa Sueldo está con nosotros para hablar sobre la repartición de escaños. ¿Cuánto daño ha hecho la repartición de ministerios en el Congreso? En este Congreso que ya se va. Ha sido terrible, ¿no? Ha sido terrible cómo se ha gobernado nuestro país hasta ahora. Para la izquierda, este es un escenario maravilloso, porque sigue enfrentando, ya no es los pobres contra los ricos, seguimos enfrentando ahora es Lima contra las provincias. Ese odio visceral de algunos que lo transmiten a sus vecinos, a sus paisanos. Yo soy huancaína. Tal cual. Entonces, yo nací en Ica, ¿se imagina? Claro, pero no se ha permitido. ¿Qué podemos no se ha saber permitido, sobre limeños o no? No, pero no se ha permitido que las provincias crezcan, que las provincias se eduquen, que las provincias sean. Porque hemos elegido casi siempre a gobernantes de izquierda o a corruptos que lo único que hacen es mantener la pobreza, mantener el atraso de sus ciudades. O sea, ¿cómo es posible teniendo tanto dinero en algunos lugares, no pueda desarrollarse? Porque hay un atraso en educación, un atraso de profesionales que estén bien preparados, que estén en sus lugares, que regresen. Es que no es fácil. El desarrollo de nuestra patria ha sido muy, muy triste. Es verdad. ¿Ya? Entonces yo sí a veces digo, sí pues, yo tengo todo el derecho de estar resentido, pero también tengo que ver por el futuro de mi patria. Entonces ese es un tema que no hemos podido comunicar bien probablemente,
y me incluyo, no de ahora, sino de hace muchos años, porque es un tema que no viene de ahora, es un tema de hace muchísimos años. El Perú es centralista, no tenemos grandes ciudades que hayan crecido, se desarrollado bien, ni siquiera Lima se ha desarrollado bien. Vivimos con lugares que tienen un atraso increíble, donde no hay agua, no hay desagüe, donde la comida escasea para mucha gente. No se morirán de hambre, pero viven de programas sociales. Entonces estamos viviendo en un país que es muy rico y que podría ser mucho más rico si tuviera un buen gestor, pero que igual lo único que utilizan el dinero es para... ¿Quiénes se benefician? Ahora se suben, por ejemplo, los sueldos el Congreso ha dado muchas leyes y el gobierno dice que vayan, no las ha apretado. ¿Y qué es lo que va a traer esto en consecuencia más adelante? Es pésimo. Mayor desigualdad, ¿no? No es una desigualdad, sino que no solo desigualdad, sino que nuestra economía... Déficit fiscal, sí. Va a crear un déficit y nuestra economía va a caer. Y esto no se ve en 1 año, 2 años. Eso lo vamos a ver en 5 años, 6 años, donde nuestras arcas fiscales cada vez sean socavadas, más socavadas. Porque nosotros mantenemos esto, pero con gobiernos... Y como efecto del déficit, de la caída de economía, menor dinamismo... Es que no creamos, ningún gobierno crea empleo. Somos los mismos peruanos que creamos nuestras el Estado no crea riqueza, que somos emprendedores. El Estado no te ayuda en esto. Entonces, en todas partes del país funciona de la misma manera, pero no te dan ni siquiera las oportunidades. Tenemos que cambiar esta realidad y ojalá que esto cambie. Yo no avisoro una mejora en los próximos 5 años. Avisoro un gobierno que si se logra imponer en estas elecciones no tenga legitimidad. Entonces, al no tener legitimidad, no va a tener un Congreso que lo apoye y menos un pueblo que lo apoye. Y eso va a hacer que nuestro país retroceda. Y eso es lo que a mí más me preocupa. No es quién gobierne en este momento, porque quien gobierne, no. Cuando tú pierdes en una buena lid, no importa, perdiste y dices, saludas al ganador. Ese es ser un buen competidor. Pero tú no puedes saludar a alguien que ha ganado con trampa. Ponme la foto de Keiko Fujimori con Pedro Pablo Kuczynski, por favor. Alon, ¿ya tienes los escaños? Sí. A ver, en la Cámara de Diputados tiene 41 Fuerza Popular y Renovación Popular Pásalo 15. para ponerlo en pantalla para lo que está diciendo Alon. Antes, pásalo al switcher para ver los escaños y vamos a ver esta foto. Lo que exactamente está diciendo Lizy Sueldo, candidata a diputada por Renovación Popular, empresaria, madre de familia, política, activista, precisamente tiene que ver con lo que nosotros siempre señalamos, ¿no? El tema de el rechazo de Keiko Fujimori a Kuczynski. Esta es la foto que le tomó a Keiko Fujimori 10 años tener que sentarse, comerse sus palabras y enfrentar una situación que ella siempre acusó. Acusó de fraude a Pedro Pablo Kuczynski y toda esa etapa, ya la hemos hablado, ya es súper archiconocida. Pero quiero decirle a Lizy Sueldo, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que Lizy tiene como sentimiento es lo que también se tuvo en su momento en el 2016, cuando la señora Fujimori gritaba fraude. Claro, pero lo que va a pasar es lo mismo. Son 5 años más que venimos... ¿Por qué el gobierno de Castillo no se mantuvo? Porque nació desde el principio ilegítimo, inmoral. O sea, con nadie, fraude, ¿no? Exacto, ninguno de los ciudadanos, o la mayoría de los ciudadanos, confiaba en que él había ganado sanamente, en una buena competencia. Entonces es lo mismo que va a pasar ahora. Nosotros, así no hubiera habido fraude, poniéndonos en el hipotético de algunos que piensan que son simples irregularidades. Por esas simples irregularidades debieron haber suspendido, anulado estas elecciones y convocado nuevas elecciones, porque ya no había igualdad y entonces lo que van a venir en estos 5 años, lo que va a venir es un deterioro de las instituciones. Pero lo que te pregunto es lo siguiente: la misma sensación, ¿tú crees? Pero es peor. ¿Tú crees que la misma sensación que tú tienes ahora por todo este tema de las evidencias de fraude, que son mayores evidencias, concuerdo, ¿tú crees que la misma sensación la pudo haber tenido ella en el año 2016 y luego en el 2021? Ahora está feliz, concuerdo contigo, pero ¿la misma sensación la tuvo en el 2016? Bueno, probablemente. Yo no
No digo que no, pero ¿y qué pasa si pierde ahora? ¿Cuál es la sensación que va a tener? O sea, ¿cuál es la sensación que va a tener? Porque esa es la sensación de Bueno, cuando está perdió. acostumbrada a perder 3 veces ya, 15 años, ¿no? Claro, pero... No creo que cambie mucho, pero quiero preguntarte eso porque quiero dar paso a otra cosa que te quiero preguntar. ¿Qué es lo que tú crees que se siente en ese momento? Descríbelo porque tú lo sientes ahora. Bueno, la verdad es que yo siento una desazón por la patria. Yo he entrado a la política invitada por Rafael. Y la verdad es que le estoy muy agradecida por la oportunidad que me dio de participar en esta contienda.